¿Qué tal, queridos hermanos? Es un gusto poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema importantísimo. Un tema que es muy amplio y sin duda no podemos abarcarlo en este ratito que vamos a estar juntos, pero sí vamos a hablar de algunas cosas que son importantes, que resaltan más y sin duda todos nosotros vamos a sentirnos de alguna manera identificados. Vamos a hablar acerca del cuerpo de Cristo y su funcionamiento. ¿Cómo funciona la iglesia? Bueno, en primer lugar vamos a hablar acerca de un paralelismo. Dios usó un paralelismo para poder enseñarnos cómo es la relación de Cristo con cada uno de nosotros. Y vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 1. Allí encontramos muchas de las doctrinas que tienen que ver con la iglesia. Y Efesios capítulo 1, versículo 22, hablando acerca de que ante lo que Cristo hizo, Dios le dio un lugar preeminente sobre todas las cosas al Señor Jesucristo. Dice versículo 22, Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Tú y yo, que formamos parte de la iglesia desde el momento en que recibimos a Cristo, formamos parte de este cuerpo. Y sin duda el paralelismo es perfecto, porque todos nosotros entendemos bien la relación que hay entre nuestro cuerpo y la cabeza, aquella que nos da órdenes. Todos nosotros entendemos la relación que hay entre los distintos miembros que forman nuestro cuerpo y cómo somos uno solo y cómo todos los órganos, todos los miembros de nuestro cuerpo colaboran para un fin común. Por eso este paralelismo perfecto. Alguien dijo así: el cuerpo es el medio por el cual nos expresamos en este mundo. Y es una gran verdad. Nosotros a través de nuestro cuerpo podemos, por ejemplo, expresar el arte, podemos pintar, podemos cantar, podemos ejecutar música. A través del cuerpo, tú y yo podemos comunicarnos a través del habla, a través de las miradas. A través del cuerpo podemos expresar nuestro afecto con besos, con abrazos. A través del cuerpo nos comunicamos, expresamos. Y de esta manera, también la iglesia es el medio por el cual Cristo se manifiesta al mundo. Qué importante es entender esto. Un paralelismo perfecto. Ahora, no solamente un paralelismo, también quiero hablarles acerca del propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Pensaste alguna vez, querido hermano, en esto? ¿Por qué Dios escogió la iglesia? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de la existencia de la iglesia? Bueno, seguimos en el libro de Efesios. Quiero quizá identificar dos propósitos. Podríamos hablar quizá alguno más. Quizá pensamos enseguida, bueno, predicar el Evangelio, sí es cierto, pero hay más que eso. Y en capítulo 1 de Efesios, permitime que podamos leer juntos allí en Efesios capítulo 1, versículo 6, va a decir acerca de que fuimos, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y va a decir luego el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito es para alabanza de la gloria suya. Él nos adoptó para que alabemos su gloria. Pero seguimos leyendo y vemos versículo 12, a fin de que seamos alabanza de su gloria. Y viene hablando acerca de que hemos sido predestinados para alabanza de su gloria. Luego en versículo 13 va a hablar acerca del sello, que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y el versículo 14 va a decir nuevamente, para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? En primer lugar, alabar su gloria. Querido hermano, para eso estamos nosotros. Para eso Cristo nos adoptó, nos predestinó, nos redimió, nos selló, para que alabemos su gloria. Pero también Efesios va a seguir avanzando y nos va a mostrar también otro propósito que quiero mostrarte. Y lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 12. Va a decir allí que los dones que se han dado a los
creyentes son a fin de perfeccionar a los santos. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Y es interesante porque esta palabra perfeccionar significa completar, capacitar, ¿sí? Hacer apto. Y es interesante también porque esta palabra nos habla acerca de cuando en una casa todo el mobiliario queda dispuesto, todos los muebles quedan organizados de tal manera que todo quedó en orden, todo quedó para la comodidad de las personas que habitan allí. La tarea por la cual Dios nos tiene en la iglesia, el propósito de la iglesia, no es solamente para alabanza de su gloria, también es para perfeccionar a los santos, para perfeccionarnos unos a otros, a través de los dones que el Señor nos ha dado, a través del servicio, como dice ahí, a través del ministerio, perfeccionar a los santos, hasta que todos, dice versículo 13, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y otra vez aparece ahí la palabra perfecto. Y aquí quiere decir madurez, hasta llevarnos a la madurez. ¿Perfeccionarnos hasta cuándo? Hasta que seamos maduros, a la imagen de Cristo, semejantes a Él en su plenitud, en su esplendor. ¿Sí? Qué interesante es todo esto, porque este es el propósito de la iglesia, alabar su gloria, pero también mientras el Señor nos tiene aquí en la tierra, perfeccionarnos en la obra que Él hace en nosotros y a través de nosotros, en una manera mutua. Por eso, si leemos Efesios capítulo 5, va a hablar allí en versículo 25, Efesios 5, 25 en adelante, va a hablar acerca de la relación de los maridos y sus esposas. Pero también aquí Pablo va a hablar acerca de cómo es la relación de Cristo con la iglesia. Y entonces va a decir allí, a fin de presentársela a sí mismo. Este es el propósito de Cristo al haber pagado por su iglesia, al haberse entregado y sacrificado por su iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y aquí encontramos la gloria y la perfección. Eso es lo que Dios busca con la iglesia. Ese es el propósito por el cual existe la iglesia. Pero quiero hablarles, queridos hermanos, en esta oportunidad acerca de 3 pautas. Pautas para el buen funcionamiento de la iglesia. Pautas para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Obviamente que la iglesia no es solamente una iglesia local. Estamos hablando acerca de la iglesia en su plenitud, en su conjunto. La iglesia, muchas veces los teólogos la llaman la iglesia invisible, la iglesia universal. Todos los cristianos que han estado en todas las épocas forman parte de la iglesia. Pero también la iglesia en su expresión local tiene un funcionamiento. Y vamos a ver 3 pautas. En primer lugar, reconocer la autoridad del cuerpo. Reconocer la autoridad del cuerpo. Y acompáñenme ahí a Efesios 4 nuevamente, versículo 15. Va a decir ahí, Efesios 4, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Versículo 16 va a decir, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, qué importante es lo primero, reconocer la autoridad del cuerpo. ¿Quién es? Cristo, la cabeza. Por eso dice allí, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Aquí en estos versículos nos dice que la cabeza es quien nutre, quien da el crecimiento del cuerpo. La cabeza es aquella que dirige, que controla, que vela por la salud y que guía al cuerpo. Cristo. Nuestra conexión con Cristo es importantísima. Nuestra conexión con el Señor Jesucristo es algo que debemos resguardar, cuidar en cuanto a cómo estamos en nuestra relación con Él. Pensando en esto del cuerpo, cuando
falla la conexión que hay entre el cerebro y el cuerpo, comienzan a haber problemas. Uno de los problemas es que hay parálisis. Un cuerpo queda paralizado cuando no puede recibir las órdenes, la guía de la cabeza. Y entonces encontramos versículos que nos hablan de esto en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 12. Hebreos 12, 12. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y aquí vemos el ejemplo de un creyente que quizás en su relación con Cristo se ha alejado, que quizás en su relación y su conexión con la cabeza se ha desconectado de alguna manera. Y entonces hay cosas que estorban, y entonces sus manos están caídas, sus rodillas paralizadas, ya no anda. Quizás, hermanos, nos hemos sentido así en algún momento. Quizás hoy nos sentimos así, desanimados, paralizados, no nos podemos mover. ¿Por qué? Porque no nos estamos nutriendo de la cabeza. Porque nuestra relación con el Señor no es la mejor. Y entonces estamos desanimados. Como dice ahí también, versículo 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que lo que esté paralizado sea sanado. También cuando nos desconectamos de Cristo, hay dolor en el corazón. Hay heridas que necesitan ser sanadas. Necesitamos nuevamente reconocer a Cristo como nuestra cabeza. No solo parálisis. También cuando el cerebro no hay una conexión con el cerebro y el cuerpo falla en esa conexión. Cuando las órdenes no llegan al cuerpo, muchas veces lo que hay movimiento, pero hay insensibilidad, no sentimos dolor. Y regresando otra vez a Efesios, capítulo 4, hablando ahora de los gentiles, pero que se puede aplicar perfectamente a nosotros cuando nos desconectamos de la cabeza. Va a decir, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, Efesios 4:19, después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La insensibilidad ante el pecado. Veíamos antes parálisis, desánimo, pero ahora vemos insensibilidad, desenfreno. Desenfreno en cuanto al pecado, no hay un freno. Dice, aquellos que no tomaron en cuenta a Dios, se insensibilizaron y se entregaron al pecado. Querido hermano, quizás podemos estar en esta situación. Quizás asistimos a la iglesia, quizás no lo podemos hacer por la situación que estamos, de pandemia y demás, pero quizá hay cosas ocultas que debemos quitar, que debemos regresar en nuestro corazón nuevamente al Señor, a la cabeza. Reconocer significa escuchar su voz, valorar lo que Cristo nos dice y obedecer a sus mandamientos. Pensemos cómo está nuestro tiempo con la palabra, escuchando su voz, escuchando lo que nos quiere decir Cristo. Juan 15:5, el Señor Jesucristo dijo en aquella parábola de la vid y los pámpanos, yo soy la vid. Y después 15:5 terminó diciendo, separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar nutridos de Cristo, reconocer la autoridad de Él sobre nuestras vidas. Pero también el Señor ha instituido dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, autoridades que podríamos llamarlas autoridades delegadas. Hermanos que son miembros del cuerpo, pero que el Señor les ha encomendado la tarea y los ha capacitado para también ser su autoridad delegada. Y hay un texto que quisiera leerles para pensar en que también los tenemos que reconocer. Y está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Va a decir allí, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis
a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Qué importante que es esto, reconocer también la cabeza, pero las autoridades que Dios ha colocado para el cuerpo también, en su expresión local, los ancianos. Dice, reconózcanlo, ¿sí? Aquellos que trabajan entre ustedes, que os presiden en el Señor. Y qué importante es que ellos nos presidan en el Señor, en las fuerzas del Señor, con el consejo del Señor, con la palabra del Señor, y os amonestan. Y esta palabra amonestar es muy interesante porque es poner en la mente. Poner en la mente. Ellos nos aconsejan. Ponen en nuestra mente lo que quizás les parece con la guía del Señor que es lo mejor para nosotros. Un consejo, una advertencia. Hacemos bien, hermanos, en escucharles. Hacemos bien en reconocerles y seguir el consejo. Queridos hermanos, que Dios nos ayude en primer lugar en esta primer pauta para funcionar bien como cuerpo. Reconocer la autoridad. Reconocer la autoridad de Cristo, reconocer la autoridad que el Señor ha delegado. Pero no solo reconocer, también en segundo lugar tenemos que relacionarnos en el amor, relacionarnos en amor dentro del cuerpo. Relacionarnos en amor dentro del cuerpo porque va a decir allí 1 Corintios 12, ¿sí? 1 Corintios 12 nos va a hablar acerca de que somos un cuerpo. Y obviamente que Pablo, en 1 Corintios, tuvo que de alguna manera corregir muchos errores. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba pasando por un momento difícil, donde había muchas divisiones, donde había disputas, donde había conflictos, y en especial conflictos por los dones. Había competencia entre los creyentes. Porque bueno, los cristianos que allí en esa iglesia querían tener dones espectaculares, los que eran mejores, los de profecía, los de sanidad. Dice que ellos querían y luchaban por ser los que fueran más sobresalientes según los hombres. Y entonces Pablo va a escribir 1 Corintios para corregir este tema de los dones. Y entonces llegamos al versículo 12 de capítulo 12. Y va a decir allí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Somos un solo cuerpo, a pesar de ser muchos, hermanos. A pesar de que somos muchos y somos distintos en la forma de ver muchas veces las cosas, tenemos gustos diferentes, tenemos maneras de pensar distintas, pero somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Versículo 15 al 17, va a decir allí 12, 15 al 17. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, los miembros dentro del cuerpo no se pueden pelear. Como diciendo, bueno, si yo no soy ojo, soy oreja, entonces no soy del cuerpo. Lo que está diciendo aquí Pablo es, el ojo es necesario y se complementa con la función de la oreja. Lo que nos quiere transmitir Pablo aquí es que dentro del cuerpo, hermanos, nos complementamos. No todos podemos tener las mismas funciones. No todos podemos hacer lo mismo. No todos hemos recibido los mismos dones de parte del Señor. Y tenemos que entender lo importante que es complementarnos. Que lo que es complejo para mí, que lo que me es difícil, quizá para otro hermano no. Y nos podemos complementar, nos podemos ayudar. Dice el versículo 18 que esta obra de darnos los dones a los creyentes fue o ha sido como Él quiso. Y aquí nos habla de la soberanía del Señor Jesucristo. La soberanía de Dios al darnos a cada uno un don como Él quiso.
Pero si seguimos avanzando en 1 Corintios 12, y el versículo 20 va a decir, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Qué quiere decir aquí? Que todos los miembros son importantes. Todos los miembros tienen su dignidad. Todos los miembros tienen su honor. A veces nosotros humanamente pensamos que aquel que predica, aquel que enseña es más importante que aquel que tiene el don de servicio. Y eso no es así. Todos somos necesarios dentro del cuerpo. A veces pensamos que aquel que tiene el don de presidir, de organizar, de liderar, es mucho más importante que aquel que tiene el don de misericordia para consolar a un hermano. No es así. Todos somos importantes. Cada miembro del cuerpo. Cada miembro. Una vez un pastor quiso ilustrar esto a la congregación. Hizo un experimento. Le pidió que aquel hermano que era el encargado de las llaves de la iglesia, ese día viniera un poco más tarde. Este hermano siempre por lo menos estaba media hora, 40 minutos antes de que comenzara la reunión. Pero ese día le dijo, hermano, vamos a hacer un experimento. No venga a la hora señalada, venga a la hora que comienza el culto. Y entonces todos los hermanos ahí llegaron antes a la reunión y empezaron a murmurar y decir, se durmió este hermano, ¿cómo fue que no vino? Pero qué horrible. Y empezaron a hablar mal de él. Y entonces se abrió la reunión, se abrió la iglesia, comenzó la reunión. Y lo primero que dijo el pastor fue, hoy vamos a hablar de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Y el hermano no es que se durmió, no llegó tarde. Yo le pedí a propósito que llegara a esta hora. Porque de esa manera nos damos cuenta cómo una pequeña función que cumple el hermano es tan importante para todos nosotros. Quizá este hermano no está en la plataforma. Quizá este hermano no tiene un lugar público, visible. Pero qué importante es que este hermano responsablemente llegue a tiempo para abrirnos la iglesia para cada uno de nosotros. Entonces, de esta manera él buscó ilustrar esto. Cada uno es importante. Y quizá tú, hermano, sirves en la iglesia y piensas que lo que haces no es tan importante, que nadie lo ve, que no es necesario, que si no estuvieras, otro lo podría hacer. Pero no es así. La Biblia nos enseña, aquí Pablo es muy claro, todos somos importantes. Seguimos, versículo 25 va a decir, para que no haya desavenencia, para que no haya conflicto, para que no haya falta de unidad en el cuerpo, es que Dios ha ordenado a los miembros, para que todos se preocupen, dice allí, los unos por los otros. La relación de amor que nos lleva a preocuparnos los unos por los otros, entre los miembros. De manera que si un miembro padece, versículo 26, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si uno sufre, todos sufrimos. Si uno se goza, todos nos gozamos con él. Y así funciona el cuerpo. Obviamente cuando a nosotros nos pasa algo dentro del cuerpo, dentro de nuestro cuerpo físico, si uno se fractura una pierna, no es natural que la otra pierna festeje, como diciendo, ahora sí, soy la única sana. No, obviamente que no. Todo el cuerpo se va a resentir. Todo el cuerpo va a estar ahí pendiente de aquel miembro que está herido, de aquel miembro que está dolido. Y lo vamos a cuidar, lo vamos a resguardar. De esta manera funciona nuestro cuerpo, pero de esta manera debe funcionar también la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y lo que nos debe vincular es el amor de Cristo. No
Debe haber en nosotros competencia. No hay lugar en la iglesia para la competencia, sino para la cooperación. Cuando uno se goza, todos nos gozamos. Cuando uno se duele, todos nos dolemos con este hermano. Ahora, siguiendo en este tema de cómo nos relacionamos, antes teníamos que reconocer la cabeza y era hacia arriba. Pensemos en cómo nos relacionamos y es hacia los costados. Romanos capítulo 12 tiene algo más que decirnos, ya para ir terminando con este punto. Romanos capítulo 12, acompáñenme allí, hermanos, por favor. Romanos 12. Nuevamente, Romanos 12, Pablo va a desarrollar el tema de los dones. Versículos 6 al 8 va a hablar acerca de los distintos dones del cuerpo. Pero llegamos a versículo 9 y va a decir, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Perdón, versículo 10. Amaos los unos a los otros. Este es el vínculo, el pegamento que hay entre los miembros en el cuerpo de Cristo. Amaos fraternalmente. Que nos amemos los unos a los otros. ¿Y cómo mostramos amor? ¿Cómo mostramos el amor entre nosotros? Bueno, ahora Pablo va a decirnos cómo. Dice versículo 10, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndose. La idea aquí de preferirnos es de adelantarnos. ¿Adelantarnos en qué? Adelantarnos en honrar al otro. A que el otro sea más exaltado que yo. A que el otro reciba más honor que yo. No hay competencia en cuanto a tener el lugar, sino hay competencia en cuanto a honrar al otro. Es la única manera en que nosotros tenemos que competir con nuestros hermanos, en que yo te dé más honra y tú busques darme más honra a mí. Esa es la manera en que Pablo nos pinta la relación de la iglesia. En cuanto a honra, tratar de adelantarnos, tratar de honrar a mis hermanos, más que a mí mismo. Y esto lo vemos en Pablo, una pequeña ilustración, por ejemplo, en alguna de las cartas que él escribió. Tenemos, por ejemplo, la carta de Filipenses, donde él se presenta a Pablo y Silas, o Pablo y Timoteo. Primera y segunda de Tesalonicenses hace lo mismo. ¿Por qué? Porque él no quiere todo el crédito. Él busca promocionar, él busca exaltar, que sean reconocidos sus compañeros de ministerio antes que él. Y entonces él encabeza las cartas, bueno, no estoy acá solo, también con mi querido hermano Timoteo, con mi querido colaborador Silas. De nuestra parte va esta carta. ¿Por qué? Porque él buscaba exaltar. Hermanos, una gran pregunta para hacernos. ¿Buscamos honrar a nuestros hermanos? ¿Buscamos que ellos sean reconocidos? ¿O buscamos constantemente criticar a nuestros hermanos, lo que ellos hacen? Yo escribí crítica o alabanza al hermano. Somos de aquellos que constantemente criticamos lo que otros hacen o miramos lo positivo, lo bueno que tiene ese hermano y nos quedamos con eso. En cuanto a honra, prefiriéndose unos a otros. Va a decir el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Diligencia, entusiasmo por servir. Tener una acción rápida en servir al otro. ¿Nos entusiasma servir al hermano? ¿Nos entusiasma ser de bendición al hermano? ¿O somos perezosos? ¡Ah, qué horrible! Si me sirvieran a mí sería mejor. Si fuera para mí sería de otra manera. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y aquí tenemos tres cosas. Gozosos en la esperanza, animarnos con la esperanza. Animarnos con la esperanza de que Cristo viene. Animarnos con la esperanza de que no estamos solos. Qué lindo es que en el cuerpo nos podemos animar unos a otros, transmitir este gozo. Pero también dice ahí, sufridos en la tribulación. Y esta idea es de aguantar la tribulación. Y a veces la tribulación no es nuestra, pero nos tenemos que poner al lado del atribulado y aguantar junto a él, acompañarlo. Y dice, constantes en la oración. En alguno de los libros que he leído en este tiempo decía que la oración es la manera más efectiva y más poderosa de defensa del cuerpo de Cristo. Tú y yo, hermanos, en nuestro cuerpo físico tenemos un sistema inmunológico que se defiende de las cosas externas. De esa manera también funciona la oración.
oramos unos por otros, pedimos la protección del Señor para que con su poder nos cuide, para que con su poder nos sostenga. Qué importante que es, hermanos, orar unos por otros. Qué importante es que esto sea algo constante, como dice acá. Y qué importante es que en nuestra expresión local de iglesia podamos tomar con mucha importancia, con mucha seriedad el tiempo donde nos reunimos a orar. La reunión de oración. Una reunión que en la gran mayoría de las iglesias es la que tiene la peor asistencia. Pero a la luz de lo que leemos acá nos damos cuenta de la importancia y que tenemos que insistir en asistir y orar los unos por los otros. Versículo 13 va a decir ahí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, generosos, siendo generosos hacia nuestros hermanos, compartiendo de lo que Dios nos da, viendo qué necesidades hay y cómo yo puedo en el Señor ser parte. Versículo 16 va a decir, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Humildad. Qué importante que es esto, la humildad. Ser humildes. Ser humildes hacia mis hermanos. El humilde no busca ganar. No busca que su opinión sea la principal. ¿Qué busca el humilde? El humilde busca la bendición de su hermano. Humildad. Necesitamos humildad para mostrar el amor de Cristo. Pensando en esto del cuerpo humano y ya para cerrar este segundo punto que es relacionarnos en amor. Pensaba en nuestro cuerpo humano. Ustedes saben que los bioquímicos estudian todo nuestro cuerpo y su funcionamiento intrincado a un punto tal que estudian la química de nuestro cuerpo. Y hay una proteína, y ahora les voy a mostrar en esta imagen, esa proteína se llama laminina. Y uno dice, ¿qué es la laminina? Bueno, la laminina es una proteína que está encargada de lo siguiente. Esta proteína hace que cada célula en cada tejido de nuestro cuerpo esté unida, para que cada órgano mantenga su forma, su lugar, su funcionamiento. Podríamos decir de alguna manera que la laminina tiene la función de mantener unido nuestro cuerpo, es el pegamento de nuestras células. Y aquí ven la forma de esta proteína. Esa es la forma que hay bajo un microscopio. Cuando se la mira en un microscopio molecular, esa es la forma que tiene esta proteína. Pero aquí está esta otra imagen, y es la forma teórica, la teoría de cómo es esta proteína. Y qué impresionante, qué coincidencia, es que justo la forma que tiene esa proteína es la de una cruz. Una cruz. Y me hizo pensar en esto. Lo que mantiene unido al cuerpo de Cristo es la cruz. La cruz como la expresión del amor del Señor por nosotros. ¿Qué nos mantiene unidos? La cruz. Aquel símbolo del sacrificio. Aquel símbolo del amor. Y hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos haga abundar más y más en amor los unos por los otros. Y recordar que así como Cristo se sacrificó por nosotros, yo me tengo que sacrificar por mi hermano. No seamos egoístas. Recordemos, la cruz es lo que nos mantiene unidos. Pensemos en lo que hemos visto recién en Romanos 12. Maneras en que podemos mostrar el amor a nuestros hermanos. Entonces, pensando en cuanto a la cabeza, reconocer su autoridad. Pensando en cuanto a nuestros hermanos, nuestros miembros a nuestros costados, los que están a nuestro costado, relacionarnos con ellos en amor. Pero nos queda la tercera pauta. Y esta tercera pauta nos habla acerca de nosotros mismos, mirar hacia adentro, como miembros del cuerpo, y es revisar nuestra actividad. Revisar la manera en que yo estoy funcionando. Y por eso quiero invitarles, ya para cerrar, ir a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4, versículo 11. Primera de Pedro 4, 11. Vamos a leer desde el 10 mejor. Primera de Pedro 4, 10
y 11. Va a decir allí el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a detenernos un momentito en el versículo 10. Cada uno, y en particular, esto es para cada uno, para mí como miembro de la iglesia, para usted, para vos como miembro de la iglesia. Cada uno según el don. Y aquí nos enseña que por lo menos cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos recibido de parte de Él un don. Quizá tenemos más de uno, pero por lo menos tenemos un don. Y podríamos decir, bueno, pero ¿qué es un don? Es la capacidad sobrenatural dada por Dios para servir, para perfeccionar a los santos. Y entonces va a decir allí, ministrelo, úselo hacia los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí nos dice, bueno, ¿tenés un don? Úsalo. Revisa cómo está la actividad tuya como miembro, tu actividad propia como miembro. ¿Cómo estás cumpliendo la función para la cual Dios te capacitó en el cuerpo? Quizá tú me decís, bueno, pero yo no sé bien cuál es mi función. Yo no sé bien exactamente qué don tengo. Bueno, querido hermano, quiero decirte que en otra oportunidad, la semana próxima vamos a estar viendo esto, acerca de los dones, acerca de cómo podemos crecer en el ejercicio de nuestros dones. Pero mientras no descubrimos qué es lo que Dios nos ha dado, tenemos que igualmente servir al Señor, buscar ministrar a otros. Pero va a decirnos aquí entonces, seamos buenos administradores del don que Dios nos dio. Quizá tú sí reconoces, bueno, yo creo que Dios me ha dado esto. Me pide que le sirva de esta manera. ¿Lo estás haciendo entonces? ¿Sos buen administrador? Cuando dice ahí la multiforme gracia de Dios, nos habla acerca de la multicolor. Y sin duda cuando vemos una paleta de colores es algo que es agradable, es algo que es hermoso de ver. Todos los colores ahí desplegados. Como cuando vamos a la pinturería y nos despliegan la carta de colores. No sabemos para dónde mirar, nos encanta ver tantos colores distintos, tantas gamas. Y así es el servicio al Señor, así son los dones espirituales, porque son una expresión de la gracia de Dios. Pero ¿cómo lo estamos administrando? Dice ahí, ministrelo a los otros. No es para nosotros, no es para nuestra gloria, no es para el reconocimiento personal, es para perfeccionar a los santos. Cuando hablamos del propósito de la iglesia, hablamos que uno de los propósitos era perfeccionarnos, llevarnos a la madurez, que cada uno sea a imagen de Cristo. El don que tú tenés, hermano, me puede ayudar a mí a poder llegar a esa madurez. Lo estamos usando. El don que yo tengo puede ayudarte, querido hermano, a llegar a esa madurez. Y soy responsable ante Dios de cómo lo estoy usando. Por eso, revisar tu actividad. Revisar tu actividad en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando un órgano no funciona bien? En nuestro cuerpo físico, cuando un órgano no funciona bien, en primer lugar distorsiona el equilibrio que hay dentro del cuerpo. También desgasta porque hay otros órganos que se sobrecargan, como cuando hablamos de la fractura en la pierna. Se sobrecarga el cuerpo y termina dañando a otros órganos porque no pueden sostener esa situación durante mucho tiempo. El amor de Cristo, hermanos, nos debe empujar a usar lo que Dios nos dio. Reconocer la autoridad del cuerpo, relacionarnos en amor y revisar nuestra actividad. 3 pautas para que funcionemos correctamente como Dios lo planeó en su cuerpo, que es la iglesia. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga a cada uno. Les invito a que podamos orar. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje.
Te damos gracias por tu palabra, porque es clara hacia nosotros. Qué tremendo privilegio tenemos, formar parte de este cuerpo. Te queremos rogar, Señor, que podamos, en primer lugar, reconocerte a ti, que podamos someternos ante tu autoridad, someternos ante tu palabra, que podamos conocerte, nutrirnos de ti, que podamos tomar tiempo en nuestro andar diario para escuchar tu voz, para reconocer tu voz, para obedecer lo que tú nos mandas. Y también poder reconocer aquellas autoridades que tú has colocado sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, te rogamos a poder relacionarnos en amor, a que lo que veíamos hoy en Romanos capítulo 12 pueda ser una realidad en nosotros, que busquemos honrar a nuestro hermano antes que a nosotros mismos, que podamos revisar, reflexionar cómo estamos sirviéndote, que ninguno de nosotros esté paralizado, desanimado, que ninguno de nosotros esté insensible ante el pecado, que podamos confesarlos y seguir avanzando para tu gloria, para tu honra, para ser llevados a la perfección, a la madurez en Cristo. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga y que tengan una buena jornada.